Como todos saben, Aarón era el hermano mayor de Moisés. Dios ordenó a Moisés como su agente y a Aarón como sumo sacerdote del santo tabernáculo ante el pueblo de Israel. Todos los demás levitas fueron puestos bajo el mando de los sacerdotes y Aarón y sus hijos se hicieron cargo de todos los sacrificios delante de Dios. Antes de que David asignara el sistema para sacar suertes, los sacerdotes, los descendientes de Aarón, tenían que echar suertes cada vez y eso había causado mucha confusión. Por lo tanto, David organizó el sistema poniendo en orden cada división. Había 24 divisiones en un orden que se originaba en los nietos de Aarón y la octava era Abías. Y se dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. De modo que Zacarías y su esposa Elizabeth eran ambos descendientes del sumo sacerdote Aarón. Era Zacarías, sacerdote de la división de Abías, quien era el padre de Juan el Bautista. Sabemos por la Biblia que solían casarse dentro de sus familias. Como sabes, Jacob se casó con la hija de su tío materno. Es esta explicación del linaje la que tiene profunda importancia. Dice, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Por lo tanto, era sin duda descendiente de Aarón. ¿Quién? Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Este es un factor importante para explicar la redención de Jesús, el ministerio de Juan el Bautista y el pasar de los pecados del mundo a Jesús. Solo los hijos de Aarón ministrarán como sacerdotes. ¿Quién podía ministrar como sumo sacerdote en la época del Antiguo Testamento? Aarón y sus descendientes. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia se especifica que los hijos de Aarón deberían ministrar como sacerdotes? Vamos a buscarlo. En Números capítulo 20 versículos 22 al 29, y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Jor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Jor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Jor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Jor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. En Éxodo, se registra la ley de Dios, que dice que los hijos del sumo sacerdote deberían asumir el sumo sacerdocio, como lo hicieron sus padres cuando alcanzaron la mayoría de edad. En Éxodo capítulo 28 versículos 1 al 5, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Dios claramente asignó a Aarón, el hermano de Moisés, al sacerdocio. El sacerdocio no estaba abierto a ningún otro hombre. Por lo tanto, Dios ordenó a Moisés que consagrara a Aarón como sumo sacerdote y que le hiciera la vestimenta adecuada tal como él lo había definido. Nunca debemos olvidar las palabras de Dios.
También en Éxodo capítulo 29 versículos 1 al 9, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada, y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura. Y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Dios especificó que solo Aarón y sus hijos debían ser consagrados para ministrar el sacerdocio perpetuamente. Cuando dijo específicamente por derecho perpetuo, se mantuvo cierto incluso después de que Jesús vino a este mundo. Por eso Lucas explica en profundidad que Zacarías era descendiente del sumo sacerdote Aarón. Cuando Zacarías servía como sacerdote delante de Dios en el templo del Señor, se le apareció un ángel y le dijo que su oración había sido escuchada, y que su esposa Elizabeth le daría un hijo. Zacarías no podía creerlo y dijo: «Mi esposa es muy avanzada en años, ¿cómo podría tener un hijo?». Debido a su duda, Dios lo hizo mudo por un rato para mostrar que sus palabras eran ciertas. A su debido tiempo, su esposa quedó embarazada y al cabo de un tiempo, María, virgen, también quedó embarazada. Ambos incidentes fueron las obras preparatorias de Dios para nuestra salvación. Para salvar a la humanidad corrupta, tuvo que enviar a su siervo Juan y hacer que su Hijo unigénito Jesús naciera en este mundo. Por lo tanto, Dios hizo que su Hijo fuera bautizado por Juan para pasar todos los pecados del mundo y que aquellos que creyeran en él fueran salvos. La providencia especial de Dios. ¿A quién preparó Dios antes que a Jesús para la obra de la redención? Juan el Bautista. Dios preparó que Juan naciera en este mundo antes que Jesús. Juan nació para poder bautizar a Jesús y pasarle todos los pecados del mundo. Un descendiente del sumo sacerdote debía ofrecer el sacrificio de expiación para poder cumplir con el pacto de Dios hecho en el Antiguo y Nuevo Testamento. Para que el evangelio de la redención de Jesús fuera creído y llevado a cabo correctamente. En Éxodo, Dios le dio a Israel su ley y sus pactos, la ley de Dios y la ley para gobernar el ministerio de los sacrificios en el tabernáculo, hasta la vestimenta de los sacerdotes, los detalles de los sacrificios y la sucesión del sacerdocio a los hijos de los sacerdotes. Dios nombró a Aarón y a sus descendientes como sumo sacerdocio a perpetuidad. Por lo tanto, todos los descendientes de Aarón podían ofrecer sacrificios y los sumos sacerdotes solo podían proceder de la casa de Aarón. ¿Ves cómo era? Pero entre muchos descendientes de Aarón, Dios eligió a cierto sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elizabeth. Él había dicho: «He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz». Cuando Dios le dijo a Zacarías que permitiría a Elizabeth tener un hijo y que le llamaría Juan, estaba tan asombrado que se quedó mudo ante su orden hasta que el hijo nació y recibió nombre. Y efectivamente, nació un hijo en su casa. Cuando llegó el momento de ponerle al bebé el nombre de su padre según la costumbre de Israel, quisieron ponerle al hijo el nombre de su padre. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo.
Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lucas capítulo 1 versículos 57 al 66. Zacarías era mudo en aquel momento. Cuando llegó el momento de nombrar al bebé, los familiares sugirieron que el bebé se llamara Zacarías. Pero su madre insistió en que se llamara Juan. Ante esto, los parientes dijeron que no había nadie con ese nombre en la familia y que el bebé debía llamarse como su padre. Cuando Elizabeth siguió insistiendo en el nombre, los familiares fueron a ver a Zacarías y le preguntaron cuál debería ser el nombre del bebé. Zacarías, como aún no podía hablar, pidió una tablilla y escribió, Juan. Todos los familiares se maravillaron ante esta elección inusual de nombre. Pero después de nombrar, la boca de Zacarías se abrió de inmediato. Alabó a Dios y fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Lucas relata el nacimiento de Juan el Bautista en casa de Zacarías. Había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. En la providencia especial de Dios, Juan el Bautista, el representante de la humanidad, nació de Zacarías, un descendiente de Aarón. Y a través de Juan el Bautista y Jesucristo, Dios había logrado la salvación de la humanidad. Somos salvos de todos nuestros pecados creyendo en la obra de redención llevada a cabo por medio de Juan y Jesucristo. El bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan? Para quitar todos los pecados del mundo. Juan el Bautista testificó que Jesús era el Hijo de Dios y Él quitó todos nuestros pecados. Era Juan el Bautista, el siervo de Dios que dio testimonio de nuestra salvación. No significa que Dios mismo no nos diga que Él es nuestro Salvador. Dios obra a través de sus siervos en la iglesia y a través de la boca de todo su pueblo que ha sido salvo. Dios dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías capítulo 40 versículo 2 y 8. Ya no sois pecadores. He expiado todos tus pecados y la guerra ha terminado. Así la voz del Evangelio de la redención sigue clamando hacia nosotros. Esto es lo que se llama el Evangelio preparado. Cuando comprendemos las obras de Juan el Bautista, cuando comprendemos realmente que todos los pecados del mundo han pasado a Jesús a través de Juan el Bautista, todos podemos ser liberados de nuestros pecados. Los 4 evangelios nos hablan de Juan el Bautista, y el último profeta del Antiguo Testamento también da testimonio de Juan el Bautista, el siervo de Dios. Y el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Juan el Bautista y el paso de los pecados a través de él. Entonces, ¿por qué lo llamamos Juan el Bautista? Porque bautizó a Jesús. ¿Qué significa bautizar? Significa pasar a ser enterrado, ser lavado, lo mismo que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando una persona pecaba, pasaba sus pecados a la cabeza de una ofrenda por el pecado, el sacrificio sin defecto, al imponer sus manos sobre la ofrenda por el pecado. Y el sacrificio moría con esos pecados.
La imposición de manos significa pasar a. Por lo tanto, la imposición de manos y bautismo tienen la misma cosa pero con nombres diferentes. Entonces, ¿cuál fue el significado del bautismo de Jesús? Su bautismo fue la única manera de hacer expiación dentro de la ordenación de Dios. En el Antiguo Testamento, los pecadores tenían que realizar la imposición de manos sobre la cabeza de un sacrificio para poder pasar sus pecados a su cabeza. Luego tenían que degollarlo y los sacerdotes traían la sangre para ponerla en los cuernos del altar del holocausto. Esta era la manera de expiar los pecados diarios. Entonces, ¿cómo expiaron los pecados anuales? Aarón, el sumo sacerdote, ofreció el sacrificio por todo el pueblo de Israel. Debido a que Juan el Bautista nació en la casa de Aarón, era apropiado que él fuera el sumo sacerdote, y Dios lo predestinó para ser el último sumo sacerdote según su promesa de redención. Juan el Bautista fue el representante de toda la humanidad y el último sumo sacerdote de toda la humanidad porque el Antiguo Testamento terminó cuando nació Jesucristo. ¿Quién más sino Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús en el Nuevo Testamento tal como Aarón había expiado los pecados de su pueblo en el Antiguo Testamento? Como último sumo sacerdote del Antiguo Testamento y representante de toda la humanidad, Juan el Bautista pasó todos los pecados del mundo a Jesús cuando lo bautizó. Debido a que Juan le pasó todos los pecados a Jesús, podemos ser redimidos al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Jesús se convirtió en Cordero para salvar a todos los pecadores, llevando a cabo así la obra de redención como Dios había planeado. Jesús nos dijo que Juan el Bautista fue el último profeta, el último sumo sacerdote que pasó todos los pecados del mundo a él. ¿Por qué Jesús no pudo hacerlo por sí mismo? ¿Por qué necesitaba a Juan el Bautista? Había una razón para que Juan el Bautista viniera 6 meses antes que Jesús. Fue para cumplir la ley del Antiguo Testamento, para perfeccionar el Antiguo Testamento. Jesús nació de la Virgen María, y Juan el Bautista nació de una anciana llamada Elizabeth. Estas fueron las obras de Dios, y Él las planeó para salvar a todos los pecadores. Para salvarnos de la guerra perpetua contra el pecado y todos los sufrimientos de la humanidad pecadora, envió a su siervo Juan, y luego a su propio Hijo Jesús. Juan el Bautista fue enviado como representante de toda la humanidad, el último sumo sacerdote. El más grande entre los que nacen de mujer. ¿Quién fue la persona más grande de la tierra? Juan el Bautista. Miremos Mateo capítulo 11 versículos 7 al 14. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. La gente salía al desierto para ver a Juan el Bautista, quien gritaba: arrepentíos, generación de víboras. Y Jesús dijo: ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Jesús mismo dio testimonio de la grandeza de Juan. ¿Qué saliste a ver? ¿Un bárbaro que viste pelo de camello y grita a todo pulmón? Debía haber llevado el pelo de un camello.
¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero él es mayor que el rey, testificó Jesús. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. En los viejos tiempos, los profetas eran mayores que los reyes. Juan el Bautista era más que un rey y más que un profeta. Fue más que todos los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, Juan, el último sumo sacerdote y representante de la humanidad, fue más que Aarón el primer sumo sacerdote. Jesús mismo da testimonio de Juan. ¿Quién es el representante de la humanidad? Excepto Cristo mismo, ¿quién es el hombre más grande de la tierra? Juan el Bautista. Os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista testificó que la guerra contra el pecado había terminado. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Fue Juan el Bautista quien testificó que Jesús quitó los pecados del mundo. En Mateo capítulo 11 versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Ha habido alguien mayor que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer? ¿Qué significa, nacen de mujer? Significa toda la humanidad. Excepto Adán, toda la humanidad nació de mujeres. Sí, entre los nacidos de mujer, no se ha levantado mayor que Juan el Bautista. Por tanto, él es el último sumo sacerdote y el representante de la humanidad. Juan el Bautista era el sumo sacerdote, el profeta y nuestro representante. En el Antiguo Testamento, Aarón y sus hijos fueron ordenados por Dios para servir a perpetuidad. Todos los pecados tenían que ser lavados por medio de Aarón y sus hijos. Fue como Dios lo había ordenado. Si otro de los levitas se hubiera adelantado y se hubiera atrevido a intervenir, sin duda habría muerto. Lo único que podían hacer era recoger leña para el fuego del altar, despellejar los animales, limpiar los intestinos y escoger la grasa. Si hubieran sido lo suficientemente presuntuosos como para intentar hacer el trabajo de sacerdotes, solo habrían muerto. Es la ley de Dios. No pudieron cruzar la línea. En la tierra no se ha levantado una persona más grande que Juan el Bautista. Fue el más grande entre todos los mortales. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11 versículo 12. La redención de la humanidad se logró cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, y quienes creen en Jesús pueden entrar al reino de los cielos. Se vuelven justos. Veamos cómo el padre de Juan testificó sobre su hijo. El testimonio de Zacarías, el padre de Juan. ¿Qué profetizó Zacarías acerca de su hijo? Juan preparará el camino del Señor dando conocimiento de la salvación a su pueblo. Leamos Lucas capítulo 1 versículos 67 al 80. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón, quitó el pecado,
de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Zacarías profetizó dos cosas. Profetizó que había llegado el Rey de todos los pueblos. De los versículos 68 a 73, profetizó con alegría que Dios no olvidaba sus promesas y que Jesús, como Dios prometió a Abraham, había nacido de la Virgen María para salvar a sus descendientes de las manos de sus enemigos. Y luego desde el versículo 74, que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Este es un recordatorio de la promesa de Dios a Abraham y al pueblo de Israel, y él profetizó que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. A partir del versículo 76, le profetizó a su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí dijo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Por quién dijo que se daría el conocimiento de la salvación? Juan el Bautista. ¿Pueden ver esto? Juan el Bautista, a través de las palabras de Dios, debía darnos el conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios que quitó los pecados del mundo. Ahora, veamos Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos capítulo 1 versículos 1 al 5. Cuando los israelitas escucharon a Juan el Bautista, se volvieron de adorar a los ídolos de los gentiles y fueron bautizados por Juan el Bautista. Pero Juan testificó, yo os bautizo en agua para que volváis a Dios. Pero el Hijo de Dios vendrá y será bautizado por mí para que todos vuestros pecados le pasen a él. Y si creéis en su bautismo como estáis siendo bautizados por mí, todos vuestros pecados serán pasados a él, como los pecados fueron pasados mediante la imposición de manos en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que testificó Juan. El hecho de que Jesús fuera bautizado en el Jordán significa que fue bautizado en el río de la muerte. Cantamos en un funeral, en el dulce Poripor, nos reuniremos en esa hermosa orilla. Nos encontraremos en esa hermosa orilla. Cuando muramos, cruzaremos el río Jordán. El río Jordán es el río de la muerte. Jesús fue bautizado en el río de la muerte. El bautismo que pasa nuestros pecados. ¿Qué es la imposición de manos en el Nuevo Testamento? El bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17, leemos, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Jesús vino al Jordán y fue bautizado por Juan el Bautista. Bautízame. Y Juan, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Se reunieron los sumos sacerdotes del cielo y de la tierra. Según Hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No tiene genealogía. No es descendiente de Aarón, ni de ninguna persona en la tierra. Él es el Hijo de Dios, nuestro Creador. Luego, Él no tiene genealogía. Pero Él desechó la gloria del cielo y descendió a la tierra para salvar a su pueblo. La razón por la que Él descendió a este mundo fue para salvar a todos los pecadores que sufrían el engaño de Satanás. Además, quitó todos los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista. Pero Jesús le respondió, permite que así sea ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Él lo permitió. Permite que así sea ahora, permítelo. Jesús ordenó al representante de toda la humanidad e inclinó la cabeza. En el Antiguo Testamento, cuando se ofrecía un sacrificio a Dios, el pecador o el sumo sacerdote puso sus manos sobre su cabeza y pasó sobre los pecados. Imponer las manos significa pasar a. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Lo que significaba era lo mismo que la imposición de manos en el Antiguo Testamento. A pasar a, ser enterrado, ser lavado y sacrificar también son lo mismo. El Nuevo Testamento es la realidad mientras que el Antiguo Testamento es su sombra. Cuando un pecador ponía sus manos sobre un cordero en el Antiguo Testamento, su pecado pasaba al cordero y éste moría. Cuando el cordero moría, era enterrado. El pecado del que ponía sus manos sobre el cordero era pasado al cordero, de modo que el cordero moría con el pecado.